todo hubo fermentado. Perfecto. Listo, entonces ese es el texto de hoy. Son 4 versos, 2 parábolas que el Señor utiliza para hacer un vistazo al reino de Dios y darnos una pequeña idea de esta realidad espiritual, hablando sobre el reino de Dios. Pues es algo que hemos estado estudiando a lo largo de estos 2 evangelios que hemos tenido la oportunidad de y vamos a utilizar más textos. Buenas noches con todos. Hola, Segrita, buenas noches. Disculpen, nomás recién llegó la luz. Sí, Buenas noches. no se preocupe. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Pues que se fue la luz, mamá. Y ahorita volvió. Sí. Es que estaba lloviendo y por eso no se fue la luz. Ya que ha habido también accidentes muy fuertes, ha llovido. Sí. Ahí en Los Chorros, a ver qué ha habido, pero son sirenas un gran montón, ha llovido fuertísimo. Sí. Entonces, vamos a estudiar ahora estas 2 parábolas sobre el reino de Dios y vamos a buscar otras citas para completar y tratar de obtener una idea de a qué es lo que se refiere el Señor en 2 parábolas sobre lo que significa el reino de Dios y de qué manera el reino de Dios se compara a una semilla de mostaza y se compara a la levadura. Listo, acompáñenme, vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta oportunidad nueva que nos da de estudiar su palabra. Amado Señor, venimos esta noche, Señor, en entera humildad, dándote gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra, de aprenderla, de aprender, Señor, sobre tu reino en la tierra, Señor, y Señor, cómo tu reino se compara, Señor, a un grano de mostaza, cómo, Señor, tu reino es como la levadura en nuestra vida, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, le pedimos a tu Santo Espíritu que nos dirija, que nos instruya, que nos ayude, Señor, a entender, a interiorizar tu santa palabra, a ponerla en práctica y a vivirla, Señor. En el nombre de Jesús oramos este día. Amén y amén. Amén. Listo. Venimos entonces de un repaso donde el Señor Jesús había hecho una sanidad en el día de reposo y había hecho una sanidad bastante especial, porque esta sanidad no era cualquier enfermedad, sino que era una enfermedad que tenía su origen en algo espiritual. Y esta mujer a la cual el Señor Jesús sanó, y es lo que estudiamos el día de ayer, había tenido 18 años ese padecimiento, ese sufrimiento, una mujer que había estado encorvada por 18 años. Había vivido la humillación, la indignación de no poder estar de pie, erguida, y poder ver a las personas al rostro, a la cara, a la misma altura que ella. Y el Señor Jesús era bien claro y hablaba de que Satanás había tenido a esta mujer esclavizada por 18 largos años. Y que esta mujer había hecho todo lo posible, todo cuanto estuvo a su alcance. Es decir, no había dejado ninguna opción en la mesa para poder tratarse de su enfermedad. Y ninguna opción había sido buena para encontrar su sanidad. Sin embargo, encontró al Señor Jesús y el Señor Jesús en un instante cambió su vida. Es decir, el reino de Dios vino a su vida y cambió su vida de una manera totalmente completa. Entonces, ese es el contexto en el que entramos. Recordamos las reacciones a este milagro. La mujer que recibió el milagro glorificaba a Dios después de 18 años de largo sufrimiento y llanto. El líder religioso encargado de la sinagoga, el principal de la sinagoga, le decía a la gente, 6 días hay para que sean sanos y pueden venir esos días, pero hoy no pueden venir porque es día de reposo. Y hablaba, significaba el día de reposo y cómo el día de reposo había perdido su significado y cómo lo habían hecho estos hombres religiosos aún más importante
que el bien y la misericordia y el amor al prójimo. Y era precisamente lo que a estos hombres le faltaba. Ahora, justo después de este intercambio, el Señor Jesús lanza esta parábola. Bueno, estas dos parábolas que son referentes al reino de Dios. Y hemos estudiado nosotros algunas veces desde Juan, algunas veces en Lucas, destellos del reino de Dios. ¿Y qué es lo que el reino de Dios significa? ¿Cuál es la misión del reino de Dios? ¿Cómo empieza el reino de Dios en la tierra? ¿Hasta dónde se expande el reino de Dios? De la manera en que trabaja. Y de esta manera el Señor, usando estas parábolas símiles, donde hace una semejanza a la imagen del reino de Dios, el Señor nos permite aprender un poquito de su reino y de qué manera funciona y en qué consiste. Entonces, solo son 4 versos, pero vamos a viajar a lo largo de la escritura hoy. Vamos a revisar diferentes versos para poder tener una idea más completa de cómo es el reino de Dios y de qué manera lo podemos comparar a estas 2 imágenes diarias de esa época. La levadura que servía, y ya lo hemos platicado, sirve hasta el día de hoy para inflar al pan, para que el pan pueda subir y la masa pueda subir. Y un poquito de levadura para poder dar toda la masa y preparar masa suficiente para poder hornear el que necesita. Y creo que esta es la primera vez, si no la segunda, que vamos a hablar sobre una semilla de mostaza. El Señor había usado esta imagen de la semilla de mostaza en otra parte de la palabra, a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, pudieran decir a los montes, trasládate de aquí para allá, y los montes se trasladarían. Y vamos a ver entonces qué es lo que significa esa semilla y cómo funciona y cómo nosotros podemos entender el reino de Dios, su alcance y no solo eso, el papel que nosotros jugamos dentro del reino de Dios también. Listo, entonces empezamos el verso 18. El subtema parábola de la semilla de mostaza, dice el verso 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dice el Señor. Recordemos que cada vez que el Señor da una parábola, hablaba sobre una realidad espiritual. Pero pues, como las realidades espirituales son invisibles al ser humano y son imperceptibles, es necesario tener al Espíritu Santo para poder entender una realidad espiritual. Y no solo eso, es necesario que el que las conoce nos las revele. De lo contrario, no hay para nosotros conocerlas o entenderlas. Entonces, el Señor utilizaba estas parábolas para que nosotros en nuestra humana conciencia, en nuestra humana inteligencia, podamos comprender una parte, un destello, una imagen, un vistazo a lo que significa el reino de Dios, qué es lo que hay tras bambalinas, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el plano espiritual? Entonces el Señor utiliza ese semejante y luego dice en el verso 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Qué imagen se les viene a la mente? Mientras yo busco rapidito una fotografía, ya hemos utilizado el recurso visual para poder entender un poco a qué se refiere el Señor, sobre todo porque pues nosotros no somos del mismo contexto, no vivimos en la misma región, mucho menos en la misma época. Entonces, mientras busco, no sé si alguien a platicarnos lo que ustedes piensan o lo que ustedes entienden sobre lo que es la semilla de la mostaza. Está la imagen, así es como crece. El arbusto o la enredadera de la mostaza.
Igual me gustaría mostrar una foto de la semilla de mostaza en comparación con otras semillas. Oh, aquí tengo una. Listo. Entonces, este es el árbol de mostaza en contexto a una persona, ¿no? Esta es la persona. Y así ha crecido este arbusto de mostaza. Ahora vamos a revisar esta otra imagen. Esta imagen está muy excelente. Nos va a dar un buen comparativo visual. Esta la usaron para comparar el verso de la fe del tamaño de un grano de mostaza. Esa es la semilla de la mostaza. No sé si es correcto decir que es la más pequeña de todas las semillas. Probablemente es de las más pequeñas. Pero así crece un árbol de mostaza. Es tan grande este árbol, tan grande, que hasta las aves del cielo vienen y ponen nidos. Sirve para sostener a las aves del cielo que puedan crear sus casas, una semillita así, tan pequeñita como esa semilla que vemos en pantalla. ¿Qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? El reino de los cielos comienza de a poquito y va increciendo, dicen en música. Es un crescendo. Sí. Comienza muy pequeñamente y muy humildemente, ¿no? Y de una manera muy sencilla. Está Como bien, un me gusta acto esa de idea. fe. Como un acto de fe. ¿Ok? Vamos a revisar rapidito cómo empieza el reino de Dios. Permítame un segundo. Okay, vamos a ver Lucas, rapidito, Lucas 2. Vamos a ver cómo empieza el reino de Dios en la tierra. Y este es José y María subiendo a Belén a empadronarse, después que ella ya estaba encinta, y ellos en Belén, donde había llegado mucha gente a empadronarse, es algo que estudiamos en los primeros estudios de Lucas. Dice el verso 6, y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El pesebre era el lugar donde estaban los animales. No había ni siquiera una habitación, un lugar donde el Hijo de Dios pudiera venir al mundo. Por lo tanto, lo acostaron
en un pesebre, probablemente un utensilio que utilizaban para dar de comer a los animales. Esta es una imagen muy común para nosotros, aún en la tradición de la iglesia, pues se puede ver en qué consiste y a qué se refiere. Ese es el principio del reino de Dios en la tierra. ¿Okay? Listo, ahora veamos rapidito cómo el reino de Dios se expande en la tierra. Lucas 7, 22. Lucas 7, 22. Y esto es cuando Juan manda a preguntarle al Señor que si es Él el Mesías esperado o si esperarán a otro. Recuerdan, mientras Juan estaba en la cárcel, le manda a responder a Juan y dice saber a Juan y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio de el reino de Dios. La manera en la que el reino se expandía, de la manera que el reino empezó y de la manera que el reino se expande. ¿De qué otra manera, en qué otro, de qué otra manera, aparte de la expansión territorial, física o exponencial en las personas, de qué otra manera crece el reino? Crece en número, cuando más personas creen en el Señor, crece en territorio al quitarle potestad a Satanás y dominio sobre las personas y en reclamarlas para Dios. ¿De qué otra manera crece el reino? ¿Dónde más crece el reino, por decir algo? Parece que el Señor hablaba también de una parábola de un sembrador que salía a sembrar y esa semilla caía en una tierra y esa tierra era el corazón de los hombres. Y a los hombres les hacía, según el tipo de tierra, a algunos les hacía, en el cuarto tipo de tierra, dar fruto al 100 por 1, ¿no? Entonces el reino de Dios se expande en territorio, se expande de persona a persona y también se expande dentro de nosotros, ¿no? En bendición. En nuestros corazones. En nuestros corazones, claro que sí. Haciendo cosas que nosotros mismos somos incapaces de realizar. Vamos a revisar. La idea de que da cobijo a las aves. Entonces. Vamos a ver otra más. Vamos a ver rapidito. Trae redención. Filipenses 1:6. Claro. 1:6. Y el efecto del reino en nosotros. Dice Pablo, hablándole a los filipenses en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, así como el reino empieza con una pequeña semilla plantada en nuestros corazones, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el reino tiene un efecto en nosotros. Nos empieza a cambiar de adentro hacia afuera.
vamos a ver otro de los resultados del reino. Porque el reino es como un árbol de mostaza, grande y fuerte y robusto, si empieza tan pequeño y tan humilde como una pequeña semilla plantada. Una de las semillas más pequeñas, por cierto. Quizás de las hortalizas, la más pequeña, dice la palabra de Dios. Vamos a revisar un poco en Efesios 2, 1, 10. Las bendiciones del reino. ¿Qué es lo que hace el reino de Dios en nuestra vida? Se lo digo rapidito. Son 10 versos, los voy a leer rapidito. Dice el verso 2, el 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a ver los efectos del reino. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, grano de mostaza, pues es don de Dios. El pan del reino de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y mira esta parte, la parte del 10, una parte en la que nosotros formamos parte activa del reino, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Bueno, Para buenas obras, para avanzar el reino de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Listo. Ahora vamos a ver algo sobre el alcance del reino. Y en el alcance del reino vamos a entrar en los otros dos pequeños versículos que tenemos. Ya habíamos hablado de la levadura y el efecto que tiene en la masa. Normalmente la levadura se utiliza en un contexto negativo en la palabra de Dios y se habla como, por ejemplo, como un agente contaminante. De hecho, en Éxodo, al pueblo judío, el Señor les pedía tener una semana completa donde no hubiera nada de levadura en su casa y que no se comiera ningún pan con levadura. Pan sin levadura por 7 días. La levadura tenía significado o una connotación negativa, como por ejemplo el pecado. Es decir, un poquito de pecado echa a perder todo. O un poquito de pecado genera aún más pecado, ¿no? Y en ese contexto se utiliza el término de la levadura. Sin embargo, en este verso pudiera ser que se utilice de otra manera. Dice el verso 20 y el 21. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura. La mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es decir, se pone un poquito de levadura, la levadura va permeando, 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 poco a poco, poco a poco, poco a poco, y su efecto va alcanzando hasta que alcanza toda la masa, ¿no? Okay, vamos a revisar algo sobre el alcance del reino. Rápidamente, algo sobre el alcance del reino. ¿Qué opinan ustedes
sobre la levadura mientras yo busco el siguiente verso. ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué manera sienten ustedes que el reino de Dios se compara a la levadura? Ya revisamos la mostaza. ¿En qué se compara a la levadura? En que va creciendo, aumenta. Aumenta el número de personas, Claro. aumenta en personas que cambian sus vidas y aumenta dentro mismo de la vida de las personas, ¿no? David. Okay, vamos a ver rapidito. Hechos 1:8. ¿Cuál era el objetivo final del reino de Dios en la tierra? Y este es un mensaje que el Señor le da a los apóstoles cuando el Espíritu Santo, la herramienta principal o el motor principal, mejor. El Espíritu no es una herramienta, el Espíritu es la tercera persona de Dios. Entonces el Espíritu, que es el motor principal del avance del reino, les da la misión respectiva a los apóstoles del Señor, dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último De la tierra. de la tierra. De la tierra. Veamos el otro verso. Preguntarme. Aumentar. Hasta que Otro hay. verso sobre el crecimiento del reino. Hasta el 37 creo que va a ser, o 38 le voy a poner. Hechos 5:38. En este momento los judíos querían detener el avance del reino y trataban de encarcelar a los cristianos y trataban de exigirles que no predicaran en el nombre de Jesús. Amedrentar. Ahora, este judío, respetado dentro de la comunidad judía, llamado Gamaliel, por cierto, el maestro de Lucas, perdón, el maestro del apóstol Pablo, dice respecto a lo que estos hombres están haciendo, tratando de meter a los apóstoles y a los hermanos cristianos en la cárcel. Le dice a los israelitas, y luego, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, referente a los cristianos, creyendo en Jesús. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vieron con él y miren lo que trataban de hacer. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. El reino de Dios es obra de Dios, por lo tanto no puede ser detenido, no puede ser destruido. El reino de Dios, a pesar de que tiene enemigos, a pesar de que empieza de una manera muy pequeña, va creciendo y va avanzando y va avanzando y no se puede detener. Ahí le quité. Lee el 6:7 ahí mismo. Hechos 6:7.
¿no? Ya está. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay otro en Hechos donde dice que el número de los que se iban convirtiendo, el número de los que iban a ser salvos se agregaba cada día más y más y más. Dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver toda lengua y nación. Apocalipsis. De los primeros días cuando fueron. Confesará que Jesús es el Señor. ¿Cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis 7:9. Este es el resultado final del reino de Dios. Esta es la visión que Juan tiene en el Apocalipsis. Mientras en la tierra se está ardiendo fuego y todas las pestes habidas y por haber están pasando y está el miedo y la destrucción más grande que se ha podido imaginar en la historia de la humanidad. Nunca antes comparada con nada de lo que se ha visto hasta el día de hoy. Mientras tanto, en el cielo, esto es lo que pasa. Verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Naciones, y pueblos y lenguas, gente del Ecuador, gente del Salvador, gente de Estados Unidos y más países que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Resultado del reino. La historia del reino de Dios ya está escrita, simplemente no se ha cumplido todavía, pero se está cumpliendo en nosotros porque el Señor está perfeccionándonos paso a paso, ¿no? Se está cumpliendo en el mundo porque cuando alguien predica, cuando alguien habla de la palabra de Dios, otra persona se convierte, arrebatada del reino de Satanás y es incluida en el reino de Dios. Porque el Señor Jesús pagó con sangre para poder agregarnos a su reino. Y nos bendijo de tal manera como nos bendijo en Efesios 2:1-10, que leíamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a ver uno más. Apocalipsis 5:11. Y con este vamos a cerrar. Porque el reino de Dios es como la levadura. Estos son los ángeles de Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Este tiene más que ver con lo que estudiamos. Este es el reino de los cielos, es decir, los ángeles y los seres vivientes espirituales que alaban y adoran al Señor. El más adecuado para lo que estamos viendo nosotros es el anterior que vimos. Es el 6:7, una multitud tan grande como la arena del mar que nadie puede contar. ¿Okay? Y eso es el reino de Dios que empieza con un pequeño grano de mostaza en nuestro corazón y crece como un árbol tan fuerte que puede servir hasta para dar ramas y hogar a los animalitos. Y empieza como un poco de levadura en una masa y la va permeando hasta que la completa. Listo, acompáñenme. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Amado Señor, venimos esta noche, Padre, agradecidos por ese infinito amor y misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Como dice el libro de Efesios, que aun cuando estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados, cuando no te buscábamos, cuando vivíamos para nosotros mismos,
y servíamos a nosotros mismos. En ese momento tocaste nuestra puerta y nos alcanzaste para tu reino, Señor. Y nos arrebataste, Señor, del terreno de Satanás y nos llevaste, Señor, a tu reino, Señor. Y nos pastaste, Señor, como ovejas tuyas, Señor, en tu prado, Señor. Y nos has bendecido, Señor, con bendiciones espirituales, Señor, incalculables, Señor. Y has hecho, Señor, cosas maravillosas con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos. Nos has prometido, Señor, salvación, vida eterna. Nos has prometido utilizarnos, Señor, y has propuesto, Señor, desde antemano buenas obras para que nosotros andemos en ellas, Padre, para que nosotros avancemos y obremos en tu reino, Padre. Y nos has dado, Señor, a tu Espíritu Santo para que nos dirija, nos guíe, nos instruya, nos dé el poder, nos dé los dones, nos dé la sabiduría necesaria para poder avanzar tu reino y para que tu reino, Señor, sea una realidad en nuestra vida. Señor, nada de lo que nosotros hagamos o hicimos o dejamos de hacer o podamos hacer nos puede dar ese privilegio, Señor, si no es por tu gracia y por tu misericordia. Entendemos que tú no tienes necesidad de que nosotros te ayudemos, pero tú has escogido hacernos partícipes de tu reino y avergonzar a Satanás utilizando, Señor, a nosotros, utilizando esto a nosotros que somos hombres débiles y glorificarte, Señor, en nuestra debilidad. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por hablarnos. Pedimos, Señor, nos sigas bendiciendo, sigas estando con nosotros. Sigas, Señor, expandiendo tu reino en nuestro hogar, expandiendo tu reino en nuestra vida, expandiendo tu reino en nuestro corazón, expandiendo tu reino en nuestra casa, en nuestro país, en nuestra ciudad, Señor. En el mundo, que tanto lo necesita, Señor. Que tanta falta le hace, así como a nosotros nos hacía falta y nos has alcanzado, Señor, y has cambiado nuestra vida como cambiaste la vida de la mujer que vivió encorvada 18 años y ahora puede alzar su rostro y decir, Dios mío, puedo verte de frente. Así nosotros podemos verte de frente, no porque lo merezcamos, sino porque tú lo has dispuesto así, Señor. Gracias, Padre. Nos quedamos en tus manos, te bendecimos, te agradecemos tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias. Cuídense mucho, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Que estén Muchas bien. gracias. Buenas noches a todos. Claro que sí, Quiero ahorita que pedir esté el un link por favor. ahí les mando. Sí. Les quiero pedir un favor que oren porque me toca bajar a la iglesia. Me toca predicar mañana y voy a bajar. Que Dios me lleve y que me Bueno, traiga con bien. Con bien, sí. Bueno, mami. Bueno. Hace Que toda la vaya bien. cuestión. Y buenas noches, bendiciones. Bueno, que estén bien. Dios me los bendiga a todos, ¿ya? Nos vemos. Sí. Dios los bendiga. Estos juguetes aquí.